Muy buenas a todos, muy buenas a todas. Ya estamos aquí por fin, después de estos días que he pasado de sufrimiento, que tenía tantas ganas de enseñaros este juego que se llama Chronos. Como bien sabéis, está en la plataforma de Elixir, que a lo largo de estos días también os vamos a ir comentando cositas que yo creo que os van a gustar bastante. Un juego con mucho potencial desde mi punto de vista, que a nivel personal me ha gustado mucho porque, bueno, soy bastante amante de este estilo de juegos, con muchas referencias a grandes juegos de la historia de este estilo, que algunos pillaréis más, otros menos, pero que son muy interesantes de tener en cuenta por lo menos. Y nada, vamos a estar enseñándolo, vamos a ver un poquito lo básico. Aquí nos encontramos, bueno, pues un poquito la bienvenida, los controles, lo básico, ¿vale? Cómo funciona el inventario, los ataques con los 2 clics, el tema de los saltos, el dash. Después aquí nos dan un starter pack, ¿vale? Por probar Chronos, como podemos ver por aquí, el cual nos da, pues bueno, un arma con un combo de ataques si hacemos 3 clics seguidos, que ahora lo veremos, un arma secundaria o un objeto que va en nuestra mano izquierda, por decirlo así, que sería este revólver. También nos dan otro, que es la otra opción, que es el brazo cibernético, el revólver para meter tiros y hacer daño, el brazo para hacer parries, esquivar ataques básicamente, y luego nos dan 5 puntos de habilidad para que mejoremos el personaje y veamos cómo funciona. Ahí lo tenemos y aquí tenemos las cosas. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Equiparnos. Vamos a ponernos la espadita en la mano, ya vemos que podemos atacar. Si hago los 3 clics rápidos, vemos como ahí está el combo, que está guapo, la verdad. La animación, el audio a mí es que me gusta mucho. Luego tenemos la pistola, que nos la equipamos, y ahora si le damos al otro clic, vemos como pega un tiro, fácil. La podemos cambiar por el brazo, que como veis se cubre para evitar los ataques. Nosotros vamos a ir totalmente agresivos, así que esto lo vamos a dejar aquí en el inventario. Y luego nos dan estos caramelitos por si queremos cambiarnos el color. Ya vamos a ver en cuál lo dejamos. Alguno, mira, alguno que nos guste. Este me gusta, me pega, ¿no? Bastante con data. Y nada, pues aquí tenemos lo básico. Como podéis ver, pues movernos, saltar, pegar, la pistolita. Y aquí vemos que nos han avisado que tenemos skill points, puntos de habilidad, que son una prueba para que probemos el movimiento, un poquito todo. Imagino que esto tendrá más cosas, será difícil de desbloquear, lo irás consiguiendo con la evolución, pero bueno, por suerte nos lo dan para que lo probemos. Aquí el doble salto lo desbloqueamos, aquí un dash y aquí el poder atacar hacia abajo. Después podemos elegir otra rama más por aquí, que en mi caso vamos a coger esta, que hace que el dash llegue un poquito más lejos y que nos movamos más rápido. Y luego podemos subir la vida o el daño. Vamos a subir la vida. Vemos cómo ha subido por aquí de 100 a 110. Y ahora pues bueno, tenemos el doble salto, tenemos nuestro dash, tenemos nuestro ataque para abajo, que podemos combinarlo. Podemos hacer toda clase de combos y locuras. Por aquí podemos ver bueno, lo que vienen siendo las estadísticas del personaje. Y aquí este amable hamstercillo, el cual habla con nosotros. Me gusta mucho esta parte de cómo hablar, en la que tú puedes preguntar más de qué hago aquí, qué está pasando, dónde estoy, tú quién eres, o directamente ir a saco, pero me mola esa forma de interactuar y de que el lore sea algo que vayas descubriendo, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a ir pasando, lógicamente, ¿vale? Pero bueno, aquí nos dan un poquito la misión, nos dicen que tenemos que ir hacia la izquierda, que le sigamos. Venimos por aquí, nos encontramos una palanca. Le damos a la palanquita. Me gusta mucho la estética. Y nada, nos encontramos con este pequeño ascensor que nos baja y nos trae a este sitio. Vamos a movernos un poquito a ver qué tenemos por aquí. Aquí nos encontramos al amigo de la máscara. Nos dice que vayamos ahí al principio, que empecemos, que haya calma. Vamos a ver qué nos dice el amigo hámster. Vamos a decir que ya hemos llegado al campfire, que era la primera misión objetivo. Y ahora nos dice que nos ha dado un poquito de madera y de piedra para que vayamos probando el construirnos nuestra base. Y aquí podemos construir la base. Esto es una locura, ¿vale? Aquí tenemos el principio. Se imagino que luego estará hecho de otras formas, con 1000 cosas, pero bueno. Tenemos básicamente de todo. Como podéis ver, es 0 madera, 0 piedra, porque es una beta, es para que probemos todo. Y aquí vamos a ir construyendo. ¿Qué queremos ponernos en nuestro cuarto? Nos lo ponemos por ahí.
¿Que luego queremos esto para investigar? Venga, pues lo ponemos por aquí. Después, ¿qué necesitaríamos? Vamos a ver, pues un ascensor, ¿no? Para hacer otro piso. Vamos a montar un ascensor por aquí. De hecho, vamos a montar 2 ascensores porque, lógicamente, tendremos que subir. Y luego, pues tenemos desde sistemas de almacenamiento de madera, de piedra, de la Ether, ¿vale? Que ya veremos lo que es más adelante cuando salga el juego. El tema este de la workshop, que nos lo podemos poner por aquí también. Y bueno, varias cositas de construcción, también para almacenar. El wardrobe, que básicamente es como el ropero, donde podemos cambiarnos de armas y de ropa y ir probando combinaciones, etc. Aquí podemos ver cómo hemos completado la primera misión, que era llegar a la hoguera. La podemos claimear. Nos da pues un poquito de Red Ether Crystal y un poquito de maderita. Ahí lo pillamos. Y bueno, podemos salir de este modo ya. Aquí tendríamos, bueno, los announcements, los mensajitos que nos van enseñando todo. También supongo que el tema actualizaciones se hará a través de esto. Como os digo, ha habido mucho desarrollo después de esto que estamos viendo, pero para ir haciéndonos a la idea yo creo que está bastante chulo. Hay una cocina para ir haciéndonos la comida. Y aquí tenemos lo que nos ha dado, ¿no? Por completar. Podemos guardarlo aquí en el inventario directamente. O decimos, oye, es que esto es muy valioso, pues me lo voy a guardar en el cofre. No vaya a ser que me muera por ahí y lo pierda, que tampoco quiero. Vamos a dejarlo todo ahí y así vamos a tope. Y aquí podemos ver como el principio del juego, lo principal, ¿no? Que es todo esto con todas las opciones que tiene. Si venimos aquí nos podemos hacer la idea que va a haber una locura de cosas y que va a estar muy muy divertido. Por aquí podemos coger el ascensor y venirnos a la mesa de trabajo, donde también vemos que va a haber muchas cosas. Aquí workers que puede que podamos tener, que gente que esté trabajando con nosotros. De hecho, por aquí, si le damos aquí, nos aparece esta personita, así que algo me dice que vamos a poder tener nuestros trabajadores que van a estar haciendo cosas, crafteos para nosotros, etc. De momento nos sirven para probar nuestras armas. Pobrecitos, tampoco se han hecho nada para merecérselo, pero bueno, son bastante duros. Y vamos a seguir, vamos a ver hacia dónde nos lleva. Vamos al lío. Siguiente, estoy equipado. Vámonos de una. Nos abre el portal y vámonos al modo historia, que esto es lo principal que tenéis que ver para que veáis un poquito cómo funciona, movilidad, etc. Todas las dudas que tengáis de roadmap, tokenomics, todo lo básico, ¿vale? Lo tenéis lógicamente en su página web del juego de Cronos. Si no, os descargáis el launcher de Elixir, ¿vale? Que ahí tenéis un montonazo de juegos, entre ellos este, que a mí me gusta tanto. Estoy jugando y soy de momento bastante malo, pero bueno, para haceros a la idea yo creo que os vale, más o menos. Vemos cómo nos encontramos recursos por el mapa, como ese árbol que he roto, así como enemigos que nos van a hacer la vida un poco imposible. Y ya nos encontramos un montón de cosas. Vamos a organizar. Primero nos han dado madera, la guardamos. Luego nos han dado unas pociones de velocidad, una granada, una poción de vida pequeñita, una poción grande y esto de por aquí que es una poción de daño que básicamente hacemos mucho más daño durante los próximos segundos. Vamos a darle al 1 y nos tomamos los zumitos porque nos hemos quedado ahí un poco secos. Y vamos a probar la granada aquí con el amigo. Ahí está. A dormir. Mete un buen cebollazo y sobre todo mete en área, lo cual es bastante útil. Ahora nos han soltado huesos. Es que para que os hagáis a la idea, esto es el inventario. Y esto a mí me hace extremadamente feliz porque significa que va a haber 8000 cosas que farmear, que lootear, que ir buscando, que encontrarnos. Habitaciones secretas, ahora tenemos las gemas estas. Aquí podemos ver que no podemos subir por ahí, tenemos que tener el doble salto, por lo que si no lo tuviéramos desbloqueado no podríamos haber llegado a esta parte. Ahí podemos hacer nuestros combitos, que si te pego un tiro, ¿qué tal? Pillamos los cristalitos azules también. Subimos por aquí arriba, a ver si hay algo. Os juro que no había llegado aquí cuando probé el juego, que fui en línea recta. Pero bueno, a tope. Nos hemos encontrado una espadita de la duna y un slime que nos da unas pociones y un poquito de green goo. Y ya podemos ver el tema de que nos vamos a encontrar un poco de plataformeo.
Bueno, a mí es que esto me hace extremadamente feliz, creo que se me puede ver en la cara, pero que esto sea un juego NFT, de verdad que... No sé, yo no puedo pedir más ahora mismo a la vida, o sea... A mí me gustan mucho los videojuegos, es algo que hemos comentado muchas veces y que no puedo esconder y tampoco pretendo. Entonces poder tener esto y poder tener la suerte de probarlo es todo un regalo. Aquí podemos ver cómo lógicamente, como os he dicho, desde hace 3-4 meses hay cosillas que vamos a ver que se buguean a lo largo de la partida, pequeños fallos. Si me muero es totalmente un bug. No, pero que como os digo es lógico, ¿no? Que es un early access. Que bueno, básicamente, aprovechando el momento, si comentas en este vídeo, ¿vale? Con una palabra que yo voy a decir en algún momento, os avisaré cuándo. Si pones esa palabra y luego pues si quieres que te aparezca el vídeo, si te gusta el juego, lo que sea, entras en el sorteo de poder llevarte un código para probar en Elixir esta pre-alfa cerrada, ¿vale? Que no tiene acceso absolutamente nadie. Así que en algún momento diré una palabra rara. Os aviso, la ponéis por ahí en comentarios, nos dejáis un comentario también de lo que queráis, de qué os ha parecido el vídeo, el juego, como os he dicho. Y oye, quién sabe, pues a lo mejor tenéis la oportunidad de poder probarlo. Aquí vemos que ya se nos va llenando el inventario, nos han dado una espada como la que teníamos, bueno, unos cuernos de... nos han dado un montón de granadas, como unos cuernos de estos de murciélago. Y aquí podemos seguir farmeando, pillando los recursos, las cositas que nos dan los enemigos. Aquí tema plataformeo, obligatorio en esta clase de juegos. Y los enemigos, que básicamente todavía no entiendo muy bien las distancias de la hitbox, así que es muy posible que me muera. Como os he dicho, ahí estamos. Totalmente os lo quería enseñar. No, pero bueno, aquí podemos ver que podemos aparecer en el último checkpoint, que nos quedan 3 vidas, o volver a la ciudad, básicamente al pueblo donde tenemos nuestras cosas. Vamos a darle al checkpoint, que por suerte es aquí cerca, y vamos a ver qué podemos hacer, si podemos recuperar nuestras cosas, que la verdad que me gustaría bastante porque habíamos farmeado bastante, y yo tengo que decir que después de este vídeo me voy a quedar jugando un rato. Pues no tenemos nuestras cosas, señores. A joderse, a aguantarse. Hemos pillado algo. Sí las tenemos, señores, sí las tenemos. Soy un empanado. Hemos llegado al checkpoint en el que todavía teníamos esto. Vale, os cuento qué acaba de pasar. Cuando lo probé, yo no le di a volver al checkpoint, ¿vale? Quería probar la otra función de salir en la ciudad, básicamente. Y bueno, pues volví y no tenía nada. O sea, todo lo que estáis viendo me había desaparecido. Ragueé un poco, como es digno. Y después volví al sitio en el que había muerto y me lo encontré todo en el suelo. Así que nada, pensaba que iba a estar por aquí y que lo íbamos a ver, pero no. Y la verdad que esto es lo que podéis ver. Diferentes enemigos, diferentes ataques, tema de plataformeo también. Y es que nos sirve, a mí por lo menos ya me sirve para ver que de verdad estoy jugando a algo, estoy disfrutando, y yo por lo menos es que me lo paso muy bien con estos juegos. O sea, se me pasan las horas volando. El tema de la movilidad, son juegos muy agradecidos en cuanto a la jugabilidad, porque te sientes muy ágil, que vas como muy rápido, que lógicamente será más difícil cuando salga. Tendremos que ir desbloqueando las habilidades y bueno, y crafteándonos las cosas, consiguiendo armas válidas. Yo tengo unas ganas locas de que salga, la verdad, para ver realmente el producto terminado, porque creo que va a ser una bomba, sinceramente. Pero sí que me apetecía, bueno, que lo vierais un poquito, ahí los pinchos, nos vamos al hoyo, que veáis un poquito las distintas fases, los distintos sitios. Aquí llegamos a un punto bastante especial en el que nos encontramos a este hombre que nos dice: oye, como no tengas un papel oficial para venir, aquí no entras ni de broma. Así que ya tenemos lo primero que podemos buscar en esta alfa para ver si podemos desbloquear esa zona. Y como esta y alguna que otra zona más, ya vamos viendo variedad en los enemigos. Tenemos las abejitas, aquí un cofre medio escondido que nos puede dar de todo, desde armas, granadas, pociones, bueno, un montón de cosas. Y como os digo, hemos tenido la suerte de estar en contacto con el CEO, que nos ha dado esta clave para enseñaros el juego y la otra para sortearla.
que ya sabéis, solo tenéis que poner en el comentario Cronos X en data y un pequeño comentario del juego que os guste y ya estáis dentro. Ya lo he dicho, ya lo he dejado caer ahí. Y nada, agradecerle muchísimo lógicamente que nos haya dado el acceso, poder enseñarlo, y hablando con él ya nos ha comentado pues que hay muchas cosas que están resueltas, por lo menos todas las que nosotros vimos o le pudimos comentar. Y aquí nos encontramos, ¿vale?, con algo muy interesante, y es que por aquí estoy tanqueando daño como un loco. Mirad esto, ya vamos a una zona distinta, cambia la música, desbloqueamos que hemos llegado a la Musi área y ya vemos que aquí con nuestras habilidades no podemos llegar, por lo menos por ahí, pero sin embargo sí que hay forma de llegar, lo que nos indica que nos encontraremos más ramitas de habilidades, más cosas. Bueno, yo estoy muy ilusionado, tengo muchas ganas de grindear este juego, ¿vale? Ya está, creo que ha quedado bastante claro. Y bueno, podemos ver mecánicas también aquí, como esta, el rebote de la movilidad. Aquí lo que os digo, no hay forma humana de que lleguemos. Lo he probado todo, ¿vale? No se puede, así que debe ser que hay que entrar desde otro lado o conseguir otra habilidad. En fin, por aquí nos volvemos. Y esto, señores y señoras, es el inicio de un proyecto que yo creo que tiene un potencial infinito, que me gusta muchísimo, como ya os he dicho varias veces, y que espero que lo podamos jugar una vez ya salga de forma oficial y enseñároslo y disfrutarlo. Hay una barbaridad de armas, pero que no os hacéis a la idea. O sea, es una locura la variedad que hay. Hay ropa 100% customizable. Hay muchas cosas, mucho contenido, y ya solo en la beta, esta alfa cerrada, ya podéis ver la cantidad de cosas que hay. Imaginaros cuando salga el juego. Así que nada, de nuevo muchísimas gracias a Pan, que nos ha dejado pues esta key para poder enseñaros el juego y poder disfrutarlo, que a nivel personal yo ya pues le he metido en mis horitas y se lo agradezco. Por el código que tenéis para el sorteo, que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y bueno, y mucha suerte con la salida, que estaremos ahí a pie de cañón para traeros contenido sobre este juego, y si hay suerte podremos hacerlo en directo. Así que me despido, nos vemos en el próximo vídeo, o si todo va bien, este viernes, o el lunes, o el miércoles, según cuando me estés viendo. Ya lo sabes, lunes, miércoles y viernes, 6:30 UTC, 8:30 FED, estamos en Twitch, leyendo las últimas noticias, y a partir de ahora me da a mí que jugando algún que otro juego. Hasta la próxima.